11:10 de la mañana, Noticias Caracol en Vivo ya se encuentra aquí, en las ruinas de Armero, en el departamento del Tolima. Yo les cuento y vamos a hacer una breve charla que al mismo tiempo vamos a estar mostrando el lugar donde nosotros estamos ubicados. Yo en este momento estoy parado en lo que es la calle 11 y al fondo teníamos la carrera 15. Lo que está mostrando la cámara en el fondo, donde se encuentra el monumento del Papa, la visita que hizo Juan Pablo II, y en el momento en que en un acto simbólico convierte a Armero en un camposanto, al fondo quedaba el almacén YEL, un almacén muy importante para la gente de Armero. Pero quiero mostrarles acá, y Daniel, quiero que me acompañes aquí en este punto en un detalle. Este piso que ustedes están viendo en este momento es el piso original del Parque de los Fundadores. Es una pieza, digamos, muy importante dentro de la arquitectura del Armero de 1985 porque se conserva tal cual como era. De la misma forma, como la cámara va mostrando, al fondo los árboles, en la parte de atrás, donde van allá los visitantes, quedaba la zona institucional de Armero. Allá funcionaba la Secretaría de Tránsito, también la cárcel municipal, la tesorería, todo ese sector de atrás. Aquí a la derecha, si quieres, Daniel, mostramos aquí, donde está esta volqueta aproximadamente, había un pequeño sector comercial y hacia la izquierda estaba la sede de la Caja Agraria, también otro edificio icónico aquí en la ciudad. Recuerden ustedes que Armero en 1985 era un emporio agroindustrial, era el paraíso del algodón, por eso le llamaban la Ciudad Blanca. Se desarrolla todo este proceso porque la Universidad del Tolima tenía en las afueras de se cree de una forma muy importante aquí en la población de Armero. Justamente por esa situación es que nace la aviación agrícola en Colombia, en este lugar. Es una historia maravillosa donde nosotros hemos hablado con varios de los pilotos antiguos. Fueron pilotos alemanes los que llegaron aquí después de la Segunda Guerra Mundial a hacer las primeras fumigaciones, que en un principio se hacía de una forma muy rudimentaria, pero poco a poco se fueron refinando las técnicas hasta tener una flotilla y una cantidad de empresas. Caita, por ejemplo, era una de las empresas que funcionaba aquí, la más grande, la que fundaron los alemanes. Ya cuando pasa la guerra de Corea, se van estos pilotos extranjeros y quedan nuestros pilotos criollos, que son los primeros pilotos que son de la región y que empiezan a trabajar en ese tema de la fumigación aérea. Vamos a seguir mostrándoles otra parte, hacia la parte del fondo de esa carpa. Esa era la carrera 15, en donde se está moviendo en este momento la cámara. Allá estaba la iglesia de San Lorenzo, es el edificio más icónico de todo Armero, pues era el edificio más alto. Su torre medía 20 metros de altura y era el punto donde se concentraban y llegaban todos los armeritas. Era realmente un centro social porque pues en el tema religioso convocaba bautizos, matrimonios, hasta cortejos fúnebres. Esa misma carrera 15 era la que conducía al fondo, más o menos unas 5 o 6 cuadras, al cementerio, donde paradójicamente, y aquí ocurre una de las situaciones más tristes al mismo tiempo, lo único que se salvó en Armero y que realmente no se vio afectado por la avalancha fue el cementerio, es decir, los muertos fueron los que se salvaron. Las procesiones salían del frente de la iglesia y se iban hacia el fondo, cogían una cuesta y llegaban a la parte alta del cementerio. Por esa razón fue que la avalancha no destruyó al cementerio. Vamos a mostrarles aquí por otro lado. Danielito, vámonos aquí por el lado de la carpa, por este lado hacia allí. Aquí yo me estoy dirigiendo a la esquina de la carrera 15 con calle 11, aquí donde se encuentran los soldados que están preparando las ceremonias de conmemoración y están prestando la seguridad en el sitio. En este lugar era donde estaba el paradero de los taxis. Este sitio también es muy importante porque todo el mundo llegaba aquí a buscar transporte. Ellos estaban ubicados aquí en esta esquina.
y en este lugar era donde usted venía, tomaba el servicio y se iba. Hay una cosa importante que también les queremos hablar sobre este sector donde en este momento nos encontramos, y es el Campo Santo. Los damnificados y las personas que realmente padecieron esta tragedia se apropiaron del territorio de una forma increíble. Armero Todo es un cementerio, Armero Todo es un campo santo. Aquí, donde estamos parados, reposan más de 25.000 cuerpos. Por eso es un lugar de reflexión. ¿Y qué han hecho los sobrevivientes? Lo que han hecho ellos realmente es apropiarse del territorio con sus tumbas. Las tumbas que ustedes están viendo, y quiero que Daniel me acompañe aquí en este punto, todo este sector que la gente y que los habitantes aquí de Armero sembraron de tumbas, es un homenaje que ellos están haciendo, en un acto simbólico de sus muertos. No quiere decir que en cada lugar de esos esté la persona en la cual reza un epitafio, no. Es una apropiación general de todo el Campo Santo. Es un acto simbólico para intentar labrar su luto, su dolor. La elaboración del duelo ha sido realmente muy difícil porque no hay cuerpos con que velar, porque todos los cuerpos quedaron al lado de un árbol, de un poste, de un edificio, de una casa, de una ventana, y eso es un dolor que llevan los armeritas, el no poder elaborar su duelo. Por eso es que siempre hablamos de que la verdad, el dolor de ellos siempre lo van a llevar muy en su corazón, y es difícil que se sanen esas heridas. Nos vamos a conversar. Mira, aquí al fondo tenemos a una familia que está ya en este momento arreglando la tumba de sus seres queridos. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Gustavo Rojas. Don Gustavo, ¿quién está aquí en este punto, en esta tumba? En esta tumba pues se le mandó a hacer el trabajo a nuestras dos hermanas que quedaron aquí en Armero, porque ellas pues no vivían acá en este lado, sino que ellas vivían para el lado del barrio El Dólar, pero eso para allá pues, está tan enmontado. Entonces el trabajito se le mandó a hacer aquí al frente del parque, acá en la parte principal donde vino el Papa, donde se hacen las misas cada año. Entonces se le hizo el trabajito y estábamos pintándolo, porque cada año llevamos ese de estarlo pintando para que esté bien. Gustavo, ¿cómo fue ese 13 de noviembre aquí en la población de Armero? No, algo muy conmovedor, de verdad que eso no quisiera que jamás volviera a suceder una tragedia de esas, porque fue algo impresionante totalmente, que no lo podemos, mejor dicho, no lo olvidamos jamás, de verdad, fue algo impecable. En el pueblo, la gente en un momento determinado sí creía que realmente podía ocurrir una tragedia como esta, o entiendo que la gran preocupación era por la represa del Sirpe. Sí, pues de eso siempre se trataba, pero en ningún momento algo acierto de que iba a suceder una tragedia como esa, porque imagínate tú que si hubiera sido una tragedia que la gente estuviera enterada de que iba a suceder eso, pues nadie hubiera esperado un momento de eso, si había salido, habían hecho alguna solución para no haber quedado tanta gente aquí como murió aquí en este Camposanto que quedó actualmente. Sí, señor. Don Gustavo, 5 de la tarde aproximadamente se presenta una lluvia extraña, empieza a caer ceniza. ¿Cómo fue ese momento? Sí, precisamente a las 5 de la tarde comenzó a caer ceniza y la gente se preguntaba del uno al otro que eso era normal, que eso era el nevado que estaba haciendo erupción, botando ceniza, pero nunca se imaginó que iba a haber una tragedia de esas, un lodazal como fue el que se vino por Lagunilla, y no se esperaba eso, porque aquí teníamos nosotros, pues mis hermanos hubieran salido, ellos se reunieron, porque yo ese día me encontraba en la finca, yo no me encontraba aquí en Armero, ese día precisamente no vine a estudiar, me dio por no venir a estudiar, no venir a clase, porque yo estudiaba nocturna, y ese día no vine, como quien dice, ya a mí no me tenían en esa lista. No le tocaba. Y mis hermanos sí se reunieron, un hermano se llama Luis Ernesto Rojas, él fue y convidó a las hermanas, caminen hermanitas, caminen para la finca, nos vamos a pie. Y ellas les dijeron, porque ellas estudiaban y trabajaban también con unas profesoras, y les dijeron ellas, dijo, no, pero ¿cómo se van a ir si esto no va a suceder nada? Acuéstense, antes acuéstense más temprano. Y entonces él se fue para la casa, y él fue el único de 11 que habían en esa casa donde vivía mi hermano,
porque él también estudiaba. De esos 11, el único que sobreviviente fue él de esa casa. Todos fallecieron. Que fue la ¿Cuántas personas fallecieron de la familia? La familia de nosotros pues cercanos así, 2 hermanas. De resto así familiares, primos, tíos, así como unas 10 personas. Familiares así, pero lejitos de familia, sí, alejanos. Pero lo más fueron los 2 hermanas, Miriam y Olga Rojas. Don Gustavo, en materia de prevención, ¿en algún momento alguien dijo, bueno, hay una ruta de evacuación en caso de que se presente siquiera la inundación que hablaban del CIRPA, salgan por aquí? ¿Alguien habló de los sitios altos como un sitio seguro en caso de una emergencia? No, pues la verdad, lo que le comentaba, que mi hermano nunca escuchó decir eso, evacúen el pueblo, busquen la parte por lo menos para allá que es el Alto de la Cruz, que es una parte altísima, y en ningún momento le dijeron evacúen hacia ese lado. No, que tengan tranquilidad, tápese, enciérrenla, porque esa ceniza les puede hacer daño, totalmente. No fue más, y el que sí pensó verdaderamente o que no estaba en el momento para quedar ese día aquí en Armero, sí salió y se fue, pero el resto, así que una persona hubiera dicho evacúen este pueblo, nadie, es que yo sepa no. Don Gustavo, eso ocurrió en la noche, el pueblo queda en tinieblas. Al otro día es cuando se conoce la dimensión de la tragedia. ¿Qué pensó usted en ese momento cuando usted vio ese playón? Nosotros nos encontrábamos en la finca y allá llegó gente ya sobreviviente que salió de huida, que alcanzó a correr ya, pero en el momento de que estaba acabando con el pueblo. La gente salió hacia la vía de Maracaibo y allá tipo 12:30 llegó gente acudiendo que a dónde eran las lomas más altas para que se haya venido la avalancha, que nombraban la avalancha que se ha venido, que buscando las partes más altas. Y entonces nosotros nos pusimos en alerta y nosotros como a las 2 de la mañana pues viajamos para acá, para Armero, a ver qué solución o qué hacíamos. Y no, llegamos hasta cierta parte donde era allá para el lado del Vallecito y ya no pudimos entrar porque eso era un lodazal totalmente y ya escuchando la gente clamando, pidiendo auxilio, y uno se metía y eso era un lodo que era caliente totalmente, que eso lo quemaba. Mucha gente por eso no murió, digamos, eso desangrado, porque uno sacaba esos cuerpos con esas heridas tan inmensas y no se les veía así de sangrando, no, porque eso como que los quemó totalmente, de ese lodo que era totalmente caliente. Y sí, y nos esperamos que aclarara y empezamos a ver semejante playón, y fue cuando lo primero corrió, digamos, una avioneta que pasó y fue cuando dio el informe que Armero había quedado totalmente desaparecido. Finalmente, don Gustavo, han pasado 40 años de la tragedia. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de reconstrucción de las familias, de sus casas, de sus viviendas, de volver a empezar de nuevo? De volver a empezar de nuevo, no, pues algo inolvidable totalmente. No quisiéramos que volviera a suceder una cosa de esas y eso nunca lo olvida uno, créame que algo inolvidable. Hacen 40 años y eso parece que haya sido ayer, totalmente, de verdad. Algo impresionante. Algo que no olvidan ellos, algo que no olvidamos nosotros. Hay una frase que dice que uno solo muere cuando lo olvidan y eso es lo que no queremos. Queremos que Armero viva siempre, que Armero esté ahí en la memoria de todos los colombianos de ese 13 de noviembre de 1985. Pero queremos contarles en la siguiente nota una cronología de lo que sucedió ese día. Ese día la vida transcurría con normalidad. El comercio, los negocios, las obligaciones diarias. Casi nadie advertía lo que estaba por suceder allá, en la parte alta, detrás de las montañas. Eso sí, todos hablaban de una posible inundación por el represamiento del río Lagunilla, en un sitio conocido como el Sirpe, según cuenta Marta Calvache, por aquellos días una joven geóloga que trabajaba en la central hidroeléctrica de Caldas, Check. La gente sí hablaba mucho del Sirpe, que era este sitio, ¿no es cierto?, donde hay una inestabilidad a lo largo del cañón del río Lagunilla
que hay un deslizamiento y se represa, digamos, el río. Muchos años antes, o sea, decenas de años antes, el Sirpe se había roto y había afectado, había inundado a Armero, y eso sí la gente lo conocía. Por eso hablan de ello, pero del volcán Nevado del Ruiz muy poco. A las 3 de la tarde el olor a azufre era fuerte y una extraña lluvia empezó a caer sobre Armero. Eran piedras pequeñas y ceniza. Nunca en Armero había llovido ceniza así, y esa mañana llovió ceniza en el pueblo. El volcán ya había hecho su primera erupción, pero nadie sabía lo que pasaba arriba. Hizo erupción a las 3 de la tarde, que fue la ceniza que cayó en Armero, Murillo, Líbano, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Los conductores debían usar el limpiabrisas de los vehículos y, pese al extraño fenómeno, la única instrucción preventiva que se escuchaba era taparse la cara con pañuelos para evitar respirar la ceniza. Una ceniza que, como cuando cae una lloviznita, una garoita, exactamente de esa manera. No era que la gente lo tapara, ni era una nieve, no, pero sí lo fastidiaba a uno. Entre tanto, en San Pedro, un corregimiento de Armero que está en la parte alta del cañón del río Lagunilla, Orminzo Acero empezaba a preocuparse, pues los rugidos del volcán eran cada vez más constantes. Empezó, como se dice, a avisar el volcán. Empezó botando ceniza y luego ya más tarde fue la arena y los relámpagos y todo ya, como tronando. A las 8 p.m., arriba, la cosa empezó a complicarse. Sismos continuos estremecían la tierra desde las 5 de la tarde. El volcán ya había hecho su primera erupción. El Ruiz estaba en ebullición y a punto de producir la explosión mayor. De repente, hacia las 9:20, una tremenda explosión sorprendió a los habitantes de San Pedro y Patiburrí. Se logró alguna comunicación, pero no se llegó a alertar a la gente, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. A las 9:15 de la noche llamó la operadora de Patiburrí y dijo que viene una vaina impresionante, eso buja, y se le cortó la comunicación porque quedó sin luz. Comprendieron que el volcán había hecho erupción. Unos minutos más tarde sintieron el aterrador sonido que producía la avalancha que bajaba incontenible por el cañón del río Lagunilla. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo mismo los del otro lado, se veían las linternas subir hasta que subieron arriba la cuchilla. Veamos lo que pasaba a esa hora. Este es el volcán y este es el cráter Arenas. La explosión de las 9:20 generó altas temperaturas que derritieron un área de 195 hectáreas del glaciar, según estudios posteriores a la tragedia. 12.000 metros cúbicos de agua bajaron por la ladera. Esto es el equivalente al agua del río Magdalena a su paso por Girardot. Ahí se formó la mayor avalancha que bajó por el río Azufrado y se potenció cuando desembocó al Lagunilla y posteriormente, a las 11:06, llegó a Armero. El ingeniero hidrólogo Abraham Salazar conoció bien este proceso. La primera avalancha que baja, que viene por el río Azufrado, que es la más grande, llega al embalse y lo empuja y rompe el dique natural del deslizamiento. Entonces generó una bombada de agua inicialmente que iba adelante y por eso de pronto llegó primero agua, pero detrás de esa agua llegó la avalancha con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal, o sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Media hora después,
llegó la segunda avalancha. ¿Tú has estado cerca a unas turbinas de un jet? Pues ese más o menos ese era el silbido del aire comprimido por el cañón. El pueblo que todos conocieron, que amaron y lucharon, estaba muriendo y en su agonía se llevaba más de 25.000 almas. $25.000 almas que reposan aquí en el Camposanto. Nosotros seguiremos mostrando historias como la de don Gustavo Rojas y su familia, historias que cuentan el drama, el dolor, la resiliencia de los armeritas. Veremos a los niños cuál es su percepción del armero de hoy, veremos la gloria que fue armero en una época en el deporte. Hay muchas historias que les contaremos en los próximos días. Hacemos una pausa y esperen mañana más información aquí en Caracol en Vivo.